Paz. Senador Iván Cepeda, ya con las buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia. Realmente yo creo que esto es algo a lo cual usted está acostumbrado a escuchar bastante. Y pues bueno, este panel y el cierre del mismo está a cargo de usted. De verdad, muchas gracias de antemano por la invitación. No, por el contrario, muchas gracias Luis Carlos Avellaneda y también Juan Guillermo. Me siento muy complacido. Por el contrario, he aprendido mucho en la mañana de hoy. En todas las intervenciones que hemos escuchado, una primera conclusión es que tenemos extraordinarias figuras políticas. Yo me sentiría muy bien representado en la presidencia de la República por cualquiera de las personas que hemos escuchado en esta mañana. Y eso muestra que hay una generación de liderazgos políticos que tienen diferentes tonos, diferentes matices, diferentes horizontes, orígenes políticos, pero que todos tienen que aportarle a este país. Y el hecho de que Gustavo Petro haya obtenido con Ángela María Robledo el favor de millones de personas a través de su voto en el año 2018, muestra que los sectores alternativos, progresistas, estamos ya listos para asumir funciones de conducción en este país. Voy a comenzar esta intervención con un hecho que no puedo dejar de mencionar. El partido FARC, al parecer el día de ayer, en una comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ha hecho un compromiso de asumir su responsabilidad, no solamente en materia de verdad y de memoria histórica, sino también de responsabilidad penal en lo que concierne a la jurisdicción, de reconocer su participación en los magnicidios, entre otros, de Álvaro Gómez Hurtado y del general Fernando Landazábal Reyes. Además, hay otros nombres en una lista que acaba de ser publicada por la Jurisdicción Especial para la Paz y que obviamente pues será objeto de un tratamiento en esa instancia. Y menciono este hecho porque es un hecho que nos muestra el impacto que está teniendo ese proceso de paz que a veces o por momentos se considera un proceso de paz debilitado y que ha perdido sus alcances, ¿no? Ese es un camino que ha tenido y seguramente va a tener desarrollos políticos muy importantes. Ojalá que un día veamos también una lista de líderes políticos y una carta en la que se reconozca la autoría o la participación en crímenes de personas como Carlos Pizarro León Gómez, o como Bernardo Jaramillo, o como Jaime Pardo Leal, o como Luis Carlos Galán. Ojalá. Pero eso es lo que debiera ocurrir. Y comienzo por ahí para señalar, digamos, ya que estamos en tono gramsciano, un poco cuál es el horizonte en el que se ubican los problemas que aquí ya han sido tratados, y obviamente tengo muchas coincidencias con lo que aquí se ha dicho, pero quiero simplemente poner algunos énfasis. Bueno, el primero es que llevamos 30 años, el próximo 2021 se cumplirán 3 décadas en Colombia en el que estamos intentando producir una revolución democrática. La Constitución de 1991 fue una ruptura de un bloque histórico. Los bloques históricos son también históricos, son pasajeros. Se rompió un bloque histórico del régimen político colombiano y de las élites en 1991 y se produjo una apertura a través de un pacto de la Constitución de 1991 en el que jugaron un papel preponderante fuerzas políticas y sociales que hoy siguen en otras formas actuando en la política. Una de esas corrientes era la Alianza Democrática M19, pero había otras fuerzas provenientes de la izquierda y de los sectores liberales democráticos que provocaron esa fisura en ese bloque.
que pues fue una fisura incompleta. La hemos estado luchando para defenderla y para que se cumplan sus postulados básicos. Un gran intento de restauración conservadora y ultraconservadora fue el gobierno, el primero y el segundo gobierno de Álvaro Uribe. En realidad, si uno ve lo que representan esos gobiernos, era una restauración del régimen anterior, obviamente actualizado con los alcances que ha tenido el neoliberalismo y lo que significó la emergencia de la doctrina de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero en realidad el intento del uribismo ha sido una restauración ultraconservadora de la Constitución de 1886. Si uno lo ve realmente en perspectiva, es el regreso de un Estado confesional, de una guerra perenne, de un Estado autocrático, en fin, de un Estado que cierra cualquier horizonte de libertades públicas y que vive bajo el estado de excepción. Esa es la lucha en la que estamos hoy mismo, porque digamos, ¿qué es lo que ha cambiado entre el año 2002 y hoy? Entre ese primer intento de restauración conservadora y esto en lo que estamos hoy. Bueno, ya mis ilustres predecesores lo han señalado claramente. Pero el concepto de crisis, yo agregaría algo a lo que dijo Gustavo sobre esto. Sí, estamos en un estado de crisis porque estamos en un estado de decadencia de la hegemonía uribista. Y ahora voy a decir algo sobre eso, pero digo, el estado de crisis lo que implica es la emergencia de fuerzas también. No solamente la decadencia de unas fuerzas, sino la emergencia de otras. Y hoy estamos ante la emergencia de lo que aquí ya se ha dicho, la emergencia de las ciudadanías, la emergencia de partidos políticos progresistas, cada uno con sus virtudes y defectos, y también de un segundo momento democrático fundamental que fue el acuerdo de paz del año 2016. Para mí, sin lugar a dudas, ese fue un golpe importante también a esa hegemonía y a ese bloque histórico tradicional. ¿Y por qué fue tan importante eso? Bueno, no solamente porque hubo un pacto entre una guerrilla histórica y parte del establecimiento, sino precisamente por eso, porque el establecimiento se fisuró, porque hubo una ruptura, bueno, primero leve y después se ha ido ahondando, lastimosamente todavía no tan profundamente como quisiéramos, entre un sector que en el año 2002 y 2006 estaba, bueno, una parte del establecimiento colombiano optó por la reforma, optó por una ley de víctimas en la cual hay un principio muy importante que es el principio de restituir las tierras. Es el primer reconocimiento de una forma explícita que tiene formas de justicia y de justicia social que hace una parte del establecimiento. Ha habido otros intentos de reforma agraria en Colombia, pero la restitución de tierras implica en sí mismo un hecho fundamental y es que una parte del establecimiento colombiano, de las élites de este país, reconocieron que había la necesidad de retornar lo que se ha robado al campesinado colombiano. Y después el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es un germen de las reformas que necesitamos hoy. Y una parte de ese establecimiento se distanció de otra para decir que esas reformas son importantes. Entonces hoy estamos ante la posibilidad de que se abra, digamos que logremos ganar esa revolución que estamos peleando hace 3 décadas, que logremos rematar la faena y que construyamos
ya no que rompamos el bloque histórico anterior, sino que terminemos construyendo un nuevo bloque histórico. A partir de, estoy de acuerdo, también de una crisis de hegemonía, porque el problema del uribismo y de ese sector es que ha tenido una crisis hegemónica. Han ganado elecciones, es cierto. Han venido ganando, dándonos golpes electorales fuertes, pero han venido perdiendo lo que se llama la conducción intelectual y moral de la sociedad. Es decir, la ruptura de la hegemonía del uribismo tiene que ver con que está en una crisis moral. Y la crisis moral consiste en que, por eso comencé con la lectura de ese comunicado de la JEP, en que se comienza a abrir paso a la verdad de los crímenes que se han cometido, la verdad de quiénes son los líderes políticos que han conducido este país, y entre ellos el señor Álvaro Uribe. Así que la crisis de la hegemonía del uribismo tiene que ver con una derrota moral. La derrota moral que tiene que ver con que no han podido derrotar y destruir el acuerdo de paz, y con que comienza a emerger la verdad de todos y de todas. Es decir, la verdad de hechos que son fundamentales en nuestra historia contemporánea. Y a eso es a lo que le quiere cerrar el paso, entre otras cosas, este proyecto que sí, sin lugar a dudas, tiene elementos de carácter fascista. Por eso, entre el primer gobierno de Uribe y hoy, estamos ante un endurecimiento de las formas y del carácter autoritario de esa restauración conservadora o restauración de extrema derecha. Y estamos ante la posibilidad de que surja, repito, un nuevo bloque histórico, que va mucho más allá, por supuesto, de esa discusión de candidaturas, de alianzas políticas, y que tiene que ver con un proyecto de largo aliento, que es el que estamos discutiendo. Y en eso voy a decir entonces algunos problemas que ya señalaban mis predecesores. Uno de ellos es que al centro político, si es que podemos hablar así, porque yo creo que sí ha ido emergiendo algo que pudiéramos llamar un centro político, con toda la discusión y todo lo que, digamos, las dudas que nos plantea ese concepto de centro político un poco más a la derecha o a veces un poco más a la izquierda. Ese centro político es absolutamente tímido y conservador. Y ha caído prisionero de esa tesis, que es a mi modo de ver fatal, de que en Colombia estamos en un estadio de polarización política, y entonces hay extremismos, hay un extremo y hay otro extremo. No, aquí lo que hay es un proyecto autoritario que, repito, quiere cerrar el universo de ese cambio que venimos intentando dar, y otros sectores que con matices distintos queremos abrir ese horizonte. Entonces, un gran desafío que tenemos es plantearle a ese centro político y a ese sector de élite que tímidamente plantea unas reformas, que realmente queme las naves y adquiera un compromiso histórico con la izquierda, con los sectores progresistas, con los movimientos sociales, en fin. Y por el otro lado tenemos que es necesario que la izquierda también y los sectores progresistas renunciemos un poco a yo voy a decirlo de alguna manera, tal vez que no corresponda, pero bueno, ya que Gustavo ha dicho que rompamos un poco con las buenas formas y buenas maneras, que rompamos un poco con el romanticismo de pensar que podemos provocar todos los cambios históricos que se requieren en un mismo momento. Porque ese ha sido un lastre de la izquierda latinoamericana y de los proyectos renovadores en la izquierda latinoamericana. Pensar que podemos lograr el cambio del sistema en un solo país, enfrentados a un imperio y enfrentados a fuerzas interiores o internas supremamente poderosas. Ningún proyecto de transformación social en América Latina se ha abierto paso a no ser que rompa con las formas de la democracia. Y ese es un dato que nos tenemos que poner ahí enfrente. Bueno, entonces,
eh, planteo ese primer problema: ¿cómo hacer para que el centro y los sectores del establecimiento radicalicen su posición? ¿Y cómo hacemos para que la izquierda y el progresismo también flexibilicen para poder llegar a ese punto de equilibrio que necesitamos en ese proyecto histórico? Y por supuesto, esa es una tarea en la que estamos, todos y todas nosotros estamos trabajando en eso, pero necesitamos acelerar los ritmos porque se nos agota el tiempo. Necesitamos un pacto, es decir, un bloque histórico representa una alianza de clases, o de sectores de clases. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo nos vamos a sentar con los grupos económicos de este país a conversar sobre estos temas? O con los sectores de las fuerzas militares, para poder realmente darle a esto una forma, porque yo no veo que podamos avanzar en realmente un proyecto de bloque histórico y de construcción de una nueva hegemonía si no partimos de la base que hay que lograr esa alianza. Obviamente no para, como decía Gustavo, ¿cuál fue la expresión que utilizaste? Sacarles la basura, sino realmente, ser sacamicas. Sí, ser sacamicas, sino para hacer un compromiso realmente serio sobre las reformas que requerimos, que ya están mencionadas aquí, bueno, hasta la saciedad: la reforma agraria, la reforma de salud, la reforma de la educación, la reforma democrática, la exclusión de la violencia de la política, que es el otro gran asunto. Entonces ahí hay un problema que es serio. El segundo problema es este, y lo planteaba Camilo Romero, y es, sí, muy bien las nuevas ciudadanías, muy bien esas nuevas expresiones, pero necesitamos construir un diálogo y una relación seria entre las nuevas ciudadanías y la política institucionalizada que quiere estos cambios. Porque no vamos a poder, decir, las nuevas ciudadanías son una fuerza de cambio, sin lugar a dudas, pero solas no pueden provocar el cambio. Se requiere del Estado, se requiere de las instituciones, se requiere del Parlamento, se requiere de las formas de representación que todavía en este estadio histórico existen. Entonces necesitamos poder construir una relación en la que esas fuerzas tengan representatividad y hagan parte de ese bloque. Es decir, no puede ser como lo dijo Gustavo, que esto sea un asunto entre personajillos. No, aquí necesitamos fuerzas políticas y sociales, de acuerdo. Pero ahí hay una pregunta: ¿cómo lo hacemos? Y en tercer lugar, por supuesto, aquí necesitamos, sí, yo sé que esto que voy a decir puede sonar un poco de eso que decía Gustavo, que es las formas de la politez bogotana, pero sí necesitamos unas formas, sí, de todas maneras sí necesitamos unas formas. Necesitamos que los liderazgos se comprometan a tener un diálogo y a poder construir una relación madura de fuerzas políticas en torno a un programa. Puede ser primera o segunda vuelta, ojalá primera, para poder construir esa opción. Ahora, si se han podido llevar a cabo diálogos y compromisos históricos como fue la Constitución del 91 o el propio acuerdo de paz entre FARC y gobierno, u otros diálogos que han significado acuerdos políticos, ¿por qué no podríamos hacerlo ahora? Es decir, ¿por qué no podríamos? Yo creo que no existe nada que nos lo impida, salvo nuestros propios temores, nuestros propios cálculos limitados, y yo creo que es el momento de asumir ese reto histórico para poder llegar a esa revolución democrática, que es apenas el comienzo de una historia civilizada en nuestro país, de una historia
con rostro humano, ¿no? No es el gran cambio que queremos, pero es el comienzo de ese gran cambio. Es una transición política.